Soy Ken Brockman en vivo desde la oficina de correos en Día de Impuestos. Esto es literalmente un infierno. Los contribuyentes morosos se aglomeran para enviar su declaración antes de medianoche. Hola, estamos aquí en la escuela de llamar a venta y vamos a hacer un reportaje para la gente para de tontería. Hola, yo estoy corriendo a la lotería. ¿Lotería? Pero es que estoy en la cola para el concierto de Metallica. Me llena de orgullo y satisfacción poder dirigirme a ustedes en estas tres señaladas fechas en las que es un motivo de felicidad, alegría, celebrar la Navidad con las No se ve familias. nada raro, ¿no? Vale, pues... A ver, espera. Voy a hacer una tontería, pero bueno. Todo como iba. No, temporizador no, ya. Espera. Lo pone por ahí, espera, no se ve eso. 23 segundos. Dios, yo pensaba que era más fácil, madre mía. También es que no he cogido mucho aire. 23 segundos. Esto luego va para Invictor que se empieza a poner así, ¡Dios! Así de, creo que no llega a los 30 segundos. No, es verdad, es jodido, ¿eh? Yo preferiría mil veces ponerme a hacer una plancha o... De hecho, las sentadillas isométricas, 1 minuto perfectamente. De hecho, me tengo que poner ahí a mirar... en plan lo que hace el resto del mundo para desaburrirme. Bueno, a ver qué me dicen por aquí. Tenemos que pasar es que estoy bueno, sí, a ver, es que estoy hablando con Cristian porque vamos a esto de Eurovisión, ¿no? Que hemos cogido las entradas y vamos a ver cómo organizamos los hoteles. ¡Ostras! Cristian, te estoy mandando un audio mientras estoy grabando. Madre mía. Vale, el viernes porque esto lo tenemos por la mañana. Salir los jueves y volvemos el domingo. Perfecto, sí, jueves... A ver, esto a lo mejor luego lo corto porque tampoco... Bueno, si de jueves a... De jueves a viernes... salimos el jueves, de jueves a viernes noche en Badajoz, viernes vamos a Portugal y sí, o sea, habría que coger uno, pero no sé, yo creo que lo mejor va a ser que mañana me pase directamente por donde Nautalia y hablo con Cristina. Esto lo voy a cortar, no te preocupes que esto no va a salir en el vídeo. Bueno, en fin. Bienvenidos a este especial de Nochebuena. No sé muy bien qué va a salir de este despropósito de vídeo, pero saldrán cosas muy chulas. Ya os digo que sí, bueno, para empezar ayer, bueno, estamos grabando, hoy es 20 de diciembre, pero a mí me gusta adelantarme a las cosas, dejarlo todo programado, listo, porque nunca se sabe qué puede pasar. Y bueno, yo precisamente esta mañana volví a correr y me volví a caer y bueno... No sé qué va a pasar, pero bueno, ya fui a por mi dorsal para la San Silvestre, que es una carrera que hay que correr sí o sí. Y bueno, vamos a empezar haciendo un unboxing de la bolsa del corredor. Bueno, aquí es muy bonito, nos vienen aquí esto de San Silvestre, de Nationale Nederlanden, que es una, creo que es algo de seguros de, se pone Nederlander de Holanda, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué nos traen por aquí? Ostras, pues mira, ya con esto me han ganado, o sea, lleva tus kilómetros al siguiente nivel. Tecnología Zoom Air que te ayuda a llegar cómodamente a tu meta, sea cual sea. Bueno, las Nike Air Zoom Bomber, o sea, esto, vamos, esto... Porque creo que ya, o sea, no fui a renovar la taquilla de la Etsy, pero si no lo pondría ahí, vamos, pero esto
Esto de póster, ¿esto me lo llevo a la cabicueva o lo dejo por aquí puesto? Pero que jolines, o sea, yo soy súper fan de las Bomero, ya lo dije en mi vídeo de las zapatillas. Si no lo habéis visto, estáis tardando, o sea, estáis tardando. Buah, o sea, con esto ya me... O sea, solo con este papelito ya me han ganado. A ver qué más tenemos. Bueno, sí, esto para el ropero, para dejar las cosas. Yo mucho digo, yo creo que al final la correré, pero bueno. Esto que tenemos aquí es que me parecía que oía cosas. Es la acreditación de menos de 60 minutos, los 10 kilómetros, que bueno, yo dije que iba sin tiempo, pero me dijeron no, pero mete de la norte contra el sur, pero es que hice una mierda de tiempo, pero bueno. Dicen que así me libro de los que van sin tiempo y los de sin dorsal. Pero bueno, las malas, yo de todas formas creo que si la corro hablaré con Eloy para correrla juntos. Pero bueno, ahí está. A ver qué más tenemos por aquí. ¡Ostras! Esto... Uy, mierda, esto se me ha medio doblado, pero bueno, este verde, o sea, también me han ganado, con jengibre y naranja. Té selecto con sabroso jengibre y fresca naranja de Pompadour. Oye, pues se lo han currado, se lo han currado. Seguro que por ejemplo... Anda, quinoa. Esto es lo que toma Chema Martínez. Señores, aquí estamos en la Renfe, si pone que para en Sol, ¿no? Es que teníamos la duda de si el tren paraba o no paraba en Sol, por esto de la Navidad y eso, que nos han cortado la Gran Vía, los trenes no paran donde no deben parar, pero parece que sí paran en Sol, donde hemos quedado con Sonsoles, José y Álvaro para hacer cosas. Buenis, ¿qué tal? Hola, bien. Joder, parece que viene de la nieve. Dice, joder, aquí hemos quedado no sé qué, no hay nadie. La cosa es que me he escuchado a mí misma por el móvil. O sea, se estaban escuchando por el audio y eso. Estoy escuchando a mí misma, padre. ¿Qué tal la experiencia de escucharte a ti misma? Muy bonita, sí. Solo por la mañana. Bueno, pues... la San Miguel 00 isotónica, esto creo que ya lo dieron otros años. Bueno, esto... ingredientes naturales... Esto es lo que vienen siendo calorías vacías, porque es que no tiene nada, o sea, es una mierda, porque si por lo menos tuviese algo, pero es que no tiene nada, no tiene alcohol, no tiene, vamos, no sé, bueno. Y esto que viene siendo la... Ah, sí, esto se supone que es la bandana esta de la San Silvestre, que te lo puedes poner como hairband, neck chef, o sea, esto braga viene siendo headband. Bueno, vamos a poner... Calla. Vamos a poner que estamos en Cortilandia, que eso se ve que hemos puesto en Cortilandia, ¿no? Los likes de sentimiento, vamos a poner eso, que estamos festivos. Vamos a etiquetar a Sonsoles, a José, a Álvaro, a Cristian, a Eloy también lo vamos a etiquetar aunque no esté. Bueno, ya vender algo no, porque a mí no me gusta vender, o sea, no, yo tampoco no soy tan poser. Y ya está, y esto lo subimos a Facebook. Y bueno, tengo ya un lío de cosas. Bueno, finalmente la camiseta, que yo creo que si me la pongo, me la pondré el 31, hasta entonces no la abriré. Y si voy, soy el 6349, 6349, que luego he puesto por algún sitio el número de mi dorsal y me equivoqué, pues creo que 6800, del 3 al 8 hay bastante diferencia y ya está, ya, ahí lo dejo. Señoras y señores, estamos aquí en Callao, donde nos han puesto dos monumentos muy importantes. El primero, la espada láser de Rey, y el segundo, la Nimbus 2000, por allí. Bueno, señores, y ya nos despedimos del vídeo. Yo ahora ya me voy a acostar. Estoy ya con mi pijama, con la camiseta de Frenando a Fondo. Y eso, yo me voy a dormir. Espero que Papá Noel o quien os traiga los regalos pues os los traiga y que sea lo que habéis pedido. Que paséis unas felices Navidades en familia.
Y eso, felices y alcohólicas, en este caso, en vez de fin de semana, pues felices y alcohólicas navidades. Ahora José nos va a hacer una foto. Esto para la noche hace un día. Sí. Ahí. Eso luego lo cortamos. Estamos en la... ¿Poneras así cerca? Espera, Álvaro, si te puedes, siéntate y te subes un poco por ahí arriba. Ahí, Cristian. Vale, muy bien. Vale, José, ahora ven y agacha. José, ¿puedes venir por aquí y darle? No puedo darle al botón, ven. Pero es que no sale José.